Sí, muchas gracias, Andy. Muy buenas tardes a todos, a todas y a todos. Vamos a platicar un ratito sobre cómo estamos actualmente en la pandemia en el municipio. Si me dieras autorización, Sandy, para subir la presentación. Listo, doctor. Gracias. Entonces, espérame, algo hice mal. Permítame un segundito. Ok, listo, ¿verdad? Listo, doctor, ya se ve bien. Ok, muchas gracias. Bueno, miren, vamos a avanzar. ¿Cómo estamos actualmente en León en el tema de la COVID? En primer lugar, bueno, quiero compartir con ustedes esta tabla. Es de acuerdo al corte del día de ayer, ¿sí? Justo en estos momentos estamos prácticamente actualizando la tabla estatal, ¿sí? Estamos hablando que en León tenemos al corte del día de hoy, permítanme un segundo, tenemos 12,159 casos confirmados y estamos llegando ya a las 840 defunciones en el municipio. Quiero que veamos esta tabla. Está dividida en cuadros, en rectángulos coloreados en el tono azul, que corresponden prácticamente a los periodos de tiempo después de haber tenido un evento trascendente en el León y que de alguna manera se ve reflejado cómo se han incrementado exponencialmente los casos después de tener este tipo de actividades. En primer lugar, aquí donde está el 142, estamos hablando prácticamente del día 10 de mayo, el Día de las Madres. En esa fecha teníamos solo 142 casos confirmados. Ustedes pueden ver que después de a los 10 días de la fecha, estamos hablando en promedio al 20 de mayo, llegamos prácticamente al cierre del mes de mayo. A partir de los 10 días empezamos a ver cómo estas gráficas de estas barras empiezan a incrementarse paulatinamente. A partir del día 23 empezamos a crecer, a crecer. Llegamos al día 30 con 633 casos. Estamos hablando de un incremento importante en este periodo de tiempo que no llegó ni a 3 semanas, ¿sí? Y justo el día 30 terminamos a nivel nacional, se anuncia el término de la jornada de sana distancia y a nivel estatal damos inicio al semáforo, que en ese momento, en ese entonces, iniciamos en color rojo. A partir de esta fecha, 31 de mayo, vemos cómo los casos empiezan a crecer, ¿sí? Hay días en que hay valles importantes, pero prácticamente llegamos a tener días con más de 180 casos confirmados por día, llegando prácticamente hasta antes del Día del Padre, el 23 de junio, ya con 2,438 casos, ¿sí? Y observen lo que pasa después del Día del Padre, así como sucedió con el Día de la Madre, la población se relaja, empieza a salir, empieza a frecuentarse en reuniones de tipo familiar. Sucedió lo mismo el Día del Padre, vimos innumerables reuniones de tipo familiar, festejos en lugares públicos
Y vean ustedes prácticamente después del 23, estamos hablando 10 días después, casi al 4 de julio, cómo estos casos empiezan a crecer de manera importante, llegando inclusive a tener más de 280 casos por día confirmados. Y el comportamiento a partir del Día del Padre empieza a crecer de manera acelerada, el número de contagios, llegando prácticamente hasta el día 17 de julio, que es cuando se marca oficialmente el inicio obligatorio de cubrebocas, llegando a 6.504 casos. De 2.400 llegamos a 6.500. Estamos hablando que triplicamos el número de casos en este periodo de tiempo. A partir del 17 de julio, que se declara oficialmente obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos, vemos que el comportamiento de la pandemia sigue acelerado, sigue con un número importante de casos. Estamos hablando prácticamente que a partir del día, iniciando el mes de agosto, es cuando empezamos a observar un ligero descenso, un descenso paulatino, a partir de ahí hasta los días de hoy, que prácticamente estamos hablando que estamos en este momento en una fase de estabilización. No hemos salido del problema, esto es importante recalcarlo. Seguimos teniendo un alto riesgo de transmisión y esto depende mucho del comportamiento de la población. Si la población sigue cumpliendo cabalmente las medidas de contención y de prevención, podemos seguirnos manteniendo de esta manera estabilizados y ir bajando paulatinamente para poder llegar así al término del año en circunstancias favorables para toda la población y que con esto evitemos el cierre nuevamente de actividades por un incremento importante en los casos. ¿Por qué digo todo esto? Porque se avecina el próximo 15 de septiembre, el 16 de septiembre, y bueno, aquí todos los festejos patrios por parte de las autoridades municipales del municipio se han cancelado. No va a haber eventos públicos masivos, se han suspendido, todo será de manera virtual, ¿sí? Entonces, estamos pidiendo a la población que se abstenga en estos días de celebrar en casa este tipo de eventos. ¿Por qué? Porque el riesgo de que repuntemos si no cumplimos estas medidas es altísimo y prácticamente después de tener un nuevo repunte nos va a llevar mínimo 3 meses nuevamente poder otra vez bajar o estabilizar los casos. Y estamos hablando ya en fechas de diciembre, hasta el mes de diciembre. Entonces, esto nos obligaría a cancelar muchas actividades e inclusive se vería pues severamente afectado el sector económico porque tendríamos que ir, en lugar de ir avanzando, tendríamos que retroceder en apertura de muchas de las actividades. Entonces, aquí es muy importante insistir, que nos ayuden ustedes a insistir en nuestra población a que en estas próximas fechas de eventos patrios evitemos salir de casa, evitemos celebrarlo como acostumbramos a hacerlos con cenas navideñas, con festejos en lugares públicos, para evitar llegar a una situación de la que difícilmente pudiéramos salir nuevamente y ya quizá hasta el próximo año, donde se nos pueda juntar incluso también con la influenza. Entonces, esto sí es muy importante que nos ayuden a hacer conciencia en la población sobre estas situaciones. Las características que tenemos ahorita de la pandemia siguen siendo las mismas, afecta más a los hombres en un 50%, 17% solamente de todos estos casos ha requerido en algún momento hospitalización y este es el comportamiento que tenemos por cada uno de los grupos de edad. Estamos hablando que los grupos que siguen teniendo el mayor incremento de contagios en este momento siguen siendo los grupos de
15 a 19 años, que se añade en esta semana, que no estaba, si recuerdan, la semana pasada, no era uno de los grupos que tenía una aceleración importante en los contagios. ¿Qué pasó, Cali? Actualmente ya aparece como un grupo donde tenemos un número importante de incremento en el número de casos. Igual sucede en el grupo de 20 a 24, el grupo de 25 a 29, de 30 a 34 y de 35 a 39. Estos 5 grupos de edad son los que hasta el momento a nivel global de todos los grupos de edad son los que tienen el mayor incremento de casos hasta el momento. Se está dando más la transmisión en estos grupos de edades, sobre todo en los jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes. En colonias seguimos teniendo la misma dinámica, siguiendo las mismas zonas ya comentadas, barrios como San Miguel, El Cuecillo, colonias como León 2, León 1, Valle de Señora, Vista Hermosa, son las que concentran o siguen concentrando el mayor número de casos activos. Comunidades, pues están las comunidades como de Alfaro, Puerta de San Germán, Los López, ¿sí? Lagunillas, Ramillete, que si bien no tienen un número alto de casos, pero sí son representativas de la zona rural donde tenemos una transmisión activa, ¿sí? Con respecto a otro de los indicadores que monitoreamos permanentemente, es el que tiene que ver con la mortalidad. La mortalidad en estos últimos semanas se ha incrementado de manera importante. Si bien los casos de contagios se han mantenido en cifras estables, digamos, no ha sucedido lo mismo con la mortalidad. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque la gente está tardando en buscar la atención médica, por un lado, están llegando muy tarde a buscar esa atención médica y desafortunadamente las complicaciones que en la mayoría de los casos se han dado son por comorbilidades como diabetes, hipertensión, obesidad, y esto complica la evolución de la misma enfermedad y difícilmente en estas áreas, en esa etapa en la que están llegando, se puede sacar adelante al paciente. Entonces, la recomendación sería que nos ayuden a difundir en la población, a que no esperen a buscar una atención médica ante el menor signo de dificultad respiratoria, que empiecen a tener falta de aire, una fiebre que no cede a pesar de tomar analgésico, un dolor de cabeza que tampoco se cede con la toma de medicamento, busquen de manera inmediata la atención en un área de urgencias para poder garantizar de alguna manera un seguimiento y una contención a tiempo de cualquier complicación. Entonces, actualmente estamos en una tasa de letalidad de 6.7. Ustedes pueden ver en la línea color naranja cómo hemos ido incrementando en esta última semana prácticamente. Hemos ido incrementando esta tasa de letalidad, si bien estamos por debajo de la tasa nacional. Sí, el comportamiento que teníamos desde el mes de junio, que era prácticamente estable, ¿sí? Se ha perdido y empezamos a tener un incremento importante en los casos de muerte, ¿sí? Entonces, un llamado pues a toda la población para que acuda de manera oportuna a buscar la atención médica para evitar que esas complicaciones que se presentan en pacientes que viven con diabetes o hipertensión puedan ser rescatados a tiempo y eviten la muerte. El comportamiento general esta última semana de cómo han sido los contagios a nivel municipal está en esta gráfica, se las voy a explicar. Esta última barra corresponde prácticamente, la voy a hacer un poco más amplia. Esta barra, ¿sí?, corresponde a la tasa de contagio por cada 100,000 habitantes, general o acumulada. Digamos que desde el 15 de marzo hasta el día de hoy, tenemos 747 casos confirmados
de la COVID por cada 100,000 leoneses. Y esta barra de color naranja es únicamente la tasa de la semana pasada, la semana 35 que terminamos el domingo pasado. Ustedes pueden ver que está en 39.5, o lo que significa que tenemos 39 casos confirmados de la COVID por cada 100,000 leoneses, ¿sí? Y vean cómo ha ido bajando paulatinamente, prácticamente de la semana 32, que estábamos en 97, la semana 33 bajó a 63, la semana 34 bajó a 46 y esta semana pasada bajó a 39, ¿sí? Si seguimos con esta tendencia, podemos decir que nos estamos acercando prácticamente a una disminución importante en la velocidad de transmisión de los casos. Y bueno, para poder mantener esto, requerimos forzosamente de la responsabilidad ciudadana, ¿sí? La responsabilidad que yo tengo como persona de cumplir y acatar las medidas preventivas, usar mi cubrebocas, lavarme las manos frecuentemente, mantener la distancia mínima de 1,5 metros entre personas y usar de manera permanente el cubreboca. Entonces, serían las únicas medidas que nos pueden garantizar continuar en esta situación y seguir manteniendo esta estabilidad en el número de los casos, ¿sí? Ya por último, comentar con ustedes que, bueno, en el caso de las pruebas que se están realizando en la velaria, seguimos haciendo las pruebas en la velaria, no hemos parado prácticamente en ningún momento la posibilidad de muestrear, seguimos trabajando en el tema, tenemos suficientes pruebas todavía para la población que así lo solicite y hasta el momento llevamos ya más de 33,000 pruebas realizadas, estamos hablando igual que ya llevamos un porcentaje prácticamente de 2,000 pruebas por cada 100,000 habitantes. Entonces, la idea es continuar con este proyecto, como así ha sido dispuesto ya. Estaremos ofreciendo esta misma posibilidad a la población que así lo requiera. Y aprovecho pues también para hacer un llamado a la población para que no deje de solicitar este tipo de pruebas. Las pruebas están dispuestas para los ciudadanos y bueno, lo que queremos es que no baje la oferta, digamos, para solicitar pruebas, que se sigan acudiendo a ellas con la certeza de que van a ser aplicadas y tenemos suficiente para la población que así lo requiera. Bueno, de esta manera, termino prácticamente la presentación, pero sí, sin antes insistir en el apoyo que ustedes nos brindan, sobre todo para la difusión a la población de que no es momento de bajar la guardia. Se acerca una fecha crítica, que es la próxima Eventos Patrios. Es decisiva para la situación que pueda prevalecer de aquí al término del año en la ciudad. Y entonces dependemos mucho de que la población acate y cumpla estas medidas de aislamiento, digamos, evitar las fiestas, evitar las celebraciones y resguardarnos en casa, ¿sí? León, ciudad de primera, gobierno municipal.